Godzilla vs Biollante es la segunda película de Godzilla Heisei. Y posiblemente la más olvidada de la era Heisei. Godzilla vs Biollante es de las películas más documentadas en cuestión de producción. Mucho material que estuvo en producción está documentado. Y hoy veremos parte de eso. El guión original de la película. Los primeros diseños de Biollante y escenas eliminadas de la película. Y comencemos. Un futuro cercano, Godzilla se enfrenta a un sistema informático increíblemente avanzado, que utiliza sus propias defensas para detener al monstruo Godzilla. Ahora debe enfrentarse a enormes máquinas. Para llegar a la computadora central. En 1986 Toho hizo un concurso sobre lo que debía decidir la narrativa de la próxima entrega de Godzilla Heisei. Jim Bannon. Era un estadounidense que había ingresado a su borrador en el concurso y se destacó por su guión de Godzilla 2, sin embargo, Bannon tuvo que conformarse en estar en el segundo lugar. Porque el guión de Shinichiro Kobayashi se seleccionó. Llamado Godzilla 2. Godzilla vs Biollante. Hablemos de la historia del primer borrador de Godzilla vs Biollante. El escritor Shinichiro Kobayashi optó por no utilizar la amenaza de la tecnología nuclear como tema principal. Y en su lugar introdujo los temas modernos de la biotecnología y los poderes psíquicos. Y, en lugar de hacer enfrentar a Godzilla con un monstruo enemigo superpoderoso y tradicional, Kobayashi creó una criatura misteriosa, hermosa pero aterradora. La historia de Kobayashi abordaba los dilemas morales de la biotecnología, lo que atrajo al productor Tanaka, que quería que las películas de Godzilla fueran socialmente relevantes y entretenidas. En el borrador de Kobayashi, Godzilla era secundario y la bioingeniería era el tema principal. Un científico llamado Dr. Shiranui fue llevado al borde de la locura por la muerte de su hija. Erika lleva a cabo una serie de extraños experimentos genéticos. Sus primeras investigaciones dan como resultado una extraña mutación genética, Deutalios. Un monstruo gigante de unos metros de largo con una cola larga y garras. Y 4 patas como una enorme rata, creada al fusionar el ADN de los peces y otros animales. Después la rata escapa. Deutalios destruye barcos y finalmente ataca en la bahía de Tokio. Godzilla aparece y instintivamente atraído por la bestia, aparece y las dos criaturas luchan en Yokohama. Deutalios, después de haber estado fuera del agua durante demasiado tiempo, se debilita y es fácilmente derrotado, y Godzilla empieza a comer y devorar a la rata. Mientras tanto, una joven reportera investiga a Shiranui y su experimento ultra secreto, llamado Biollante. La reportera comienza a tener habilidades psíquicos. Y teniendo visiones, en las que ella está rodeada de pequeñas flores con rostros humanoides. Y escucha una voz femenina llamándola. Convencida de que las visiones están ligadas a sus visitas al laboratorio de Shiranui, se enfrenta al científico, quien confiesa el propósito de su investigación. En un intento por preservar el alma de Erika, Shiranui ha combinado células de su cadáver con las de una planta tropical de larga vida, provocando otra mutación genética. Finalmente Godzilla se dirige al laboratorio de Shiranui. Pero ese no es el mayor problema. El bosque tiembla, la tierra se divide y Biollante, una gigantesca planta mutante con un rostro femenino, se enfrenta cara a cara con Godzilla. Biollante usa el bosque para apagar los incendios causados por el aliento de Godzilla y emite polen que quema la carne de Godzilla. Godzilla muy quemado, se retira al mar. Biollante, su mutación descontrolada, se consume en una nube de energía blanca. El productor Tanaka quería que Godzilla se incorporara mejor al tema de la biotecnología de la historia, por lo que contrató al joven escritor y director Kazuki Omori para mejorar la historia. Pero el proceso tomó mucho más tiempo de lo esperado. Hasta el año de 1988. El Super X en sus inicios era un tipo de avión grande, que podía despegar aviones de tamaño normal para el combate. Luego evolucionó a un dron. Y podemos ver en algunos de los artes conceptuales que estoy mostrando. Su arma era un rayo y no creo que servía para absorber el rayo atómico de Godzilla. Otro arte conceptual revela la forma acuática de la nave, volviéndose un submarino. Poco a poco la nave continuó evolucionando y verse en lo que finalmente se convertiría. Como vimos en la descripción anterior de la historia de Godzilla 2. Godzilla vs Biollante. Biollante solo tendría una forma, con la que lucharía Godzilla. Su forma era una flor enorme. Y en el centro albergaba un rostro humanoide.
El rostro humanoide lo vemos en los dibujos luchando contra Godzilla. En uno resalta su habilidad de hacer que salgan flores en el cuerpo del enemigo. No soy un experto en plantas, pero los pétalos de Biollante se asemejan a una bugambilia. Durante esta etapa los tentáculos con mandíbulas de Biollante ya estaban planeados, pero eran muy diferentes al producto final. Su cabeza era triangular. Y tenían ojos de color rojo. La boca también un punto a discutir. Siendo pequeña o demasiado grande. O con una fila de dientes. Biollante estuvo basado en Sarracenia. Una planta carnívora. Durante la producción. Los concept arts dan por entendido lo que dije antes. Dado al decorado del cuerpo de Biollante. Y los tentáculos. Similares a jarrones. Casi idénticos a los que usa la Sarracenia para atrapar los insectos. Pero ahora tenía dientes. Y como ves en el vídeo. Aquí te estoy mostrando algunos de los diseños más raros de Biollante. En esta parte la producción Biollante ya tenía su forma de rosa. Pero en vez de ser hermosa era extraña. Biollante forma de rosa en una ilustración tenía dos extremidades y los dibujos están inspirados en plantas acuáticas y principalmente en orquídeas. Uno que resalta es este de Biollante con un diseño más delgado y ágil. Que cambia el rumbo del diseño de Biollante. La flor gigante. Antes de ser una rosa tenía diseños peculiares como uno similar a las alas de las mariposas. Y uno más extraño basándose enteramente en plantas para su desarrollo. La decisión final fue que la primera forma de Biollante sea una rosa. Las ilustraciones son más fieles a las rosas en algunos aspectos que el diseño final. Después de esos diseños más adelante se optó por un cuerpo más ancho. Pero caminaba en una postura erguida. El que ven en pantalla es de mis favoritos. Y su cuerpo era una rosa enrollada. Biollante fue creado a partir de las células de Godzilla. Y el diseño eliminado se parecía más al monstruo. Caminaba de la misma forma, tenía placas dorsales. Y su cara es una copia de Godzilla. El diseño se volvió luego cuadrúpedo. Y finalmente se descartaron las patas. El rostro al igual que las cabezas de sus tentáculos eran muy diferentes. Al producto final. Ya casi al final de la producción la mandíbula era retráctil con varias filas de dientes. Y no contaba con ojos. La forma de la mandíbula cambiaba un poco. Tenía cuernos o ya tenía sus ojos. Otro diseño tenía el cuello cubierto de ojos. Y ocultaba la boca de Biollante. Cuando las hojas se abrían se liberaba de forma grotesca su mandíbula. Un curioso diseño basado en la forma de cómo fue creado Biollante fue uno con la cabeza de Godzilla. La cabeza se inspiró en la de un lagarto. Y así quedó Biollante. Veamos las escenas eliminadas de la película. Mientras estaba en producción, se lanzaron muchas ideas sobre cómo animar al monstruo Biollante. Una de esas ideas fue construir un Godzilla de arcilla que fuera atacado por las enredaderas retorcidas de Biollante. La formación de arcilla permitió un movimiento más convincente de los zarcillos con forma de serpiente, pero al final, el efecto se eliminó del corte final. Tal vez porque se veía medio anticuado comparándolo con los trajes de los monstruos. Mientras se investiga la aparición de Biollante en el lago Ashinoko, el ejército envía un barco con soldados en él. Aventurándose demasiado cerca, Biollante al verlos hace que una de sus enredaderas con colmillos se estrelle contra del barco. La escena fue editada pero se eliminó. Después de derrotar al Super X2, Godzilla avanza tierra adentro en Japón. Para enfrentar a Biollante. La escena no era muy realista. Ya que se usaron plantas reales para la escena. No teniendo mucho sentido con el enorme tamaño de Godzilla. Por eso se cortó. Godzilla con su rayo atómico destruye a Biollante. Godzilla estaba a punto de reanudar su alboroto en Japón. Cuando algunas de las esporas de Biollante aterrizaron en el bosque. Y causando que florecieran miles de magníficas flores. Todo el paisaje se baña de color y todo se queda en silencio permitiendo que el tema de Biollante tome el relevo. Godzilla se sorprende, aparentemente abrumado por la emoción y se pierde momentáneamente en sus pensamientos. Dejando ir su rabia y ya no dispuesto a luchar, desaparece silenciosamente bajo las olas dejando la ciudad en paz. La única vez que Godzilla sintió remordimiento al matar a Biollante forma de rosa. Biollante era su hermana clon y pudieron comunicarse. Se había formado un vínculo entre los dos kaiju. Tras su muerte. Fue suficiente para llegar realmente a Godzilla emocionalmente. La escena se cortó. Pero en el manga oficial aparece.
Después de destruir Osaka y tener las baterías antinucleares, Godzilla continúa su paso. Y los helicópteros rodean a Godzilla informando a dónde va. Se eliminó por el ritmo de la película. La forma monstruosa de Biollante se miran cara a cara. Este punto de vista y otros se cortaron por razones de tiempo. Y por último el final alternativo eliminado de Godzilla vs Biollante. Godzilla ha sido derrotado y cae al suelo agonizando y a punto de morir. Pero Biollante utiliza su energía, sacrificando lo último de su fuerza vital, para salvar al rey de los monstruos de una muerte segura debido a la bacteria que le fue disparada antes. La razón de este repentino cambio de comportamiento es que el lado humano del monstruo, la hija del científico Erika, se apiada del gran Kaiju. Siendo ambos parientes consanguíneos con la misma situación, la planta se vuelve en energía y envuelve el cuerpo de Godzilla. Y desaparece. Godzilla después de unos segundos despierta. Con una combinación de animación y acción real se terminó. Pero fue recortada.